El equipo de nosotros está integrado por Gustavo Alfredo Bellagamba y bueno, el quienes habla es Dimitri Lesic. Nos tocó el proyecto 9 que habla sobre medidas para desacoplar y descarbonizar energía en el mundo y en Argentina. Y básicamente nuestros objetivos tienen que ver con una investigación bibliográfica acerca de los conceptos e indicadores asociados a desacoplar y descarbonizar la economía de la Argentina. Y bueno, investigar, analizar y desarrollar las medidas e implementar para esta desacople y esta descarbonización, ya sea en ámbito nacional, mundial y también para la provincia de Tucumán. Vamos a empezar con antecedentes de todo lo que tiene que ver con este desacople, con esta descarbonización, hablar un poco de la problemática respecto al cambio climático, los compromisos internacionales y nacionales que derivan de esa problemática, hablar un poco también de las estrategias para el cumplimiento de las metas nacionales, y ya después vamos a abordar un poco y a profundizar el contexto nacional y mundial de las energías renovables y la situación actual y un estudio de caso de cómo se puede, digamos, aplicar estas energías renovables y cuáles son los beneficios que podemos extraer de esa aplicación. Ahí no sé si vos querés comentar algo, Gustavo. Sí, perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a presentar los antecedentes. Sabemos que estamos en un cambio climático, contaminación y la inseguridad energética hoy a nivel mundial son un problema. A este problema tenemos que tratarlo. Cuando nos referimos a lo que es inseguridad energética, es tanto la calidad de la energía, la accesibilidad a la energía y al tipo de energía. También sabemos que estamos transitando un cambio climático. Ese cambio climático se debe básicamente a la combustión de los combustibles fósiles. ¿Para qué quemamos los combustibles fósiles nosotros? Para poder obtener energía. ¿Qué tipo de energía obtenemos con eso? Energía calórica, energía eléctrica o energía para el transporte, por ejemplo. Nosotros al combustionar esos combustibles fósiles, lo que estamos haciendo es generar gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero, la siguiente, Dimitri, esos gases de efecto de invernadero generalmente están formados por CO2, se depositan en la atmósfera y provocan el calentamiento global, el aumento de temperatura, como ya hemos venido viendo inclusive con las charlas anteriores. Eh, a ver, una forma de luchar contra este calentamiento global es implementar tecnologías nuevas que son, o tecnologías limpias, que son las energías renovables, por ejemplo. Es una de las medidas para llegar a la descarbonización y evitar el aumento en el cual estamos de la temperatura ambiente, de la temperatura global. Entonces, al implementar las energías renovables, nosotros bajamos las emisiones de gases de efecto invernadero y luchamos contra el cambio climático. Ahora Dimitri va a charlar con ustedes sobre lo que es los compromisos. Eh, Bueno, con respecto a esta problemática, tiene que ver con el calentamiento global, que bueno, como bien explicó Gustavo, tiene que ver un poco con esta acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera que potencian un fenómeno natural que tiene que ver con el efecto invernadero, ¿sí? Que es un fenómeno natural y que es saludable para el planeta, pero bueno, como consecuencia de esta acumulación de gases, se está generando un incremento de temperatura, que es en realidad la variable sobre la cual pega, ¿sí? Este cambio climático que estamos viviendo hoy en día una de las variables climáticas más importantes, y sobre esa variable climática después terminan desencadenándose con una especie de efecto cascada, un montón, o terminan afectando otras variables climáticas que terminan afectando a la población y a la economía, obviamente, humana. Y con respecto a este cambio de temperatura que estamos sufriendo de forma paulatina los últimos 30, de los últimos 100 años, se dice que se ha visto que ha cambiado la temperatura promedio del planeta 1 grado Celsius de las épocas preindustriales, ¿sí? Esa es básicamente la problemática. Y bueno, ¿qué hace entonces el mundo frente a esta problemática que es de índole mundial, de onda planetaria? Si bien a lo largo de toda la historia de las naciones y del país han existido como diferentes
conferencias, diferentes convenciones donde se han trabajado estos temas, donde se han debatido, donde se ha demostrado incluso con evidencia científica que realmente existe el cambio climático. Han existido un montón de conferencias y convenciones, pero en realidad todo eso termina convergiendo en dos grandes acuerdos. Primero el protocolo de Kioto, sí que fue como el primer impulsor efectivo sobre trabajar o la lucha frente al cambio climático, que entró en vigencia en el 2005 y termina en 2020, y después de forma paralela, en la medida que ese protocolo de Kioto iba quedando obsoleto, por así decirlo, o por lo menos tenía cada vez más desertores de ese protocolo, porque bueno, se vio que en la medida que avanzaban los años nos sirvió mucho para poder descarbonizar y para poder reducir las emisiones. Fue naciendo otro acuerdo, ¿sí? Que es el Acuerdo de París, ¿sí? Que básicamente la diferencia, los dos apuntan, digamos, a poder solucionar la problemática, o por lo menos a trabajar la problemática del cambio climático, pero presenta algunas diferencias eh, bastante significativas entre ambos. Por ejemplo, el protocolo de Kioto habla solamente de compromisos para los países desarrollados y pone mucho énfasis en los aspectos de la mitigación. Mientras que el acuerdo climático es un acuerdo un poco más flexible, en donde ya invita a otros países que no necesariamente son países desarrollados, sino que pueden ser países en vías de desarrollo o en vías de un proceso de industrialización. Y además el Acuerdo de París ya tiene una meta un poco más palpable, un poco más cuantitativa, por así decirlo, que se propone limitar el calentamiento global por debajo de los grados Celsius para el 2050. Y además de hacer énfasis en la mitigación, tiene en cuenta otros aspectos, como por ejemplo la adaptación, es decir, cómo si propone que los países pongan medidas para que las poblaciones comiencen a adaptarse a este cambio climático, porque ya el Acuerdo de París establece que es inevitable que exista un cambio climático, de hecho lo estamos viviendo, y por lo tanto las poblaciones y la economía tienen que adaptarse a las nuevas condiciones, sin que esto implique que se agrave esta problemática. Y también hace énfasis en aspectos como la financiación climática, es decir, cómo hacemos para que los países económicamente un poco menos desarrollados puedan, digamos, financiar estas medidas o estas medidas de lucha contra el cambio climático. Bueno, y también desarrollo y transferencia de tecnología de las potencias industriales hacia los países, digamos, con menos posibilidad de desarrollo tecnológico, entre otros aspectos. ¿Cuál es la posición de Argentina con respecto a estos compromisos? Bueno, Argentina adhiere al Acuerdo de París, ¿sí? Que recordemos que el Acuerdo de París tiene el gran objetivo de evitar el aumento de la temperatura media del planeta por encima de épocas preindustriales, alrededor de 2 grados Celsius, y esto implica que para el 2030 las emisiones mundiales no deberían superar las 39 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente, eh, porque ese sería como el objetivo del Acuerdo de París, que estaría directamente ligado a este objetivo de 2 grados Celsius. Y con respecto a Argentina, desde el punto de vista histórico, se sabe que Argentina, en términos de emisiones globales, contribuye con el 0,9%. Por tanto, Argentina, en su Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que es una herramienta que el país tiene para poder trabajar el Acuerdo de París, ¿sí? Para poder desarrollar las contribuciones nacionales que exige el Acuerdo de París, eh, establece que históricamente Argentina ha tenido esta participación, y por tanto, para ese objetivo del 2030, que son 39 gigatoneladas, Argentina no tendría que superar las 352 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Y establece como ese número, ¿sí? Su meta de mitigación. Es decir, para el 2030 Argentina no tendría que emitir más de esa cantidad de emisiones, ¿sí? Bien, una vez ya establecidos estos objetivos o esta meta grande y ambiciosa que tiene la República Argentina y también a nivel mundial, bueno, ¿cómo hacemos entonces para poder reducir estas emisiones? Que tendrían que ser medidas efectivas, medidas que de alguna manera se puedan cumplir. Y se pueden trabajar en dos bloques importantes. Por un lado, el desacoplamiento, es decir, desacoplar la economía del consumo de energía. Esto implica que los índices de crecimiento económico eh, no tendrían que ser, no tendría que estar, bueno, tan lineales con respecto al uso de los recursos y por tanto también al consumo energético. Es decir,
la pendiente de crecimiento de la actividad económica tendría que ser mucho más grande que la pendiente de crecimiento del consumo o el uso de recursos, en este caso el consumo de energía. En la medida que nosotros logremos esas diferencias pendientes de esas dos curvas, vamos a lograr no solamente que o este desacoplamiento va a lograr que los impactos ambientales vayan tomando progresivamente una pendiente negativa y por tanto tengamos menos impactos ambientales en la medida que aumente la actividad económica y que el uso de los recursos se mantenga con un crecimiento un poco más asíntota, por así decirlo, ¿sí? Este desacoplamiento no implica reducir el consumo en términos absolutos, ¿sí? Porque se sabe que todo crecimiento económico o una empresa, o si nosotros lo regionalizamos o lo trabajamos a pequeña escala, eh, toda empresa o toda industria que quiere crecer va a tener un consumo energético, lo cual no significa que tengamos que reducirlo en términos absolutos, sino que tenemos que, o lo que propone el desacoplamiento, es aumentar la productividad de cada unidad energética consumida. Es decir, que cada kilowatt hora o cada megawatt hora que ingresa a una fábrica o ingresa a una industria, se pueda aprovechar lo máximo posible, optimizando, digamos, el trabajo que pueda generar esa energía que ingresa, ¿sí? Lo máximo posible. Y en ese sentido, se puede trabajar a través de dos grandes medidas. Una tiene que ver con la eficiencia energética, que un poco estuvimos charlando los chicos que presentaron, bueno, en la presentación anterior, y también estuvo trabajando José en la diapositiva del día de hoy, que tiene que ver con esto, es decir, aprovechar al máximo la electricidad y la energía que ingresa a mi industria. Eh, por otro lado, otra medida importante puede ser trabajar un enfoque de economía circular, que la economía circular es como, digamos, es un paradigma mucho más complejo, pero mucho más enriquecedor al mismo tiempo, porque ya habla de manejar o eficientizar eh, también flujos de masa, flujos de energía y cualquier tipo de flujo que pueda estar incluido dentro de la actividad productiva de una industria, ¿sí? Que básicamente tanto la eficiencia energética como la economía circular son medidas que nos ayudan o es fundamental que comencemos a repensar procesos, ¿sí? Es decir, cómo estamos produciendo. Eh, y bueno, ese repensar de procesos también tiene que ver con esto, con lograr esta optimización, ¿sí? La palabra clave acá creo que es la optimización. Y después la gran estrategia tiene que ver con la descarbonización, ¿sí? La descarbonización o descarbonizar la producción y el consumo de energía. Que bueno, que en términos conceptuales se definen como aquel conjunto de medidas que buscan reducir las emisiones de carbono de origen fósil. eh, y esta descarbonización, por ahí quizás es importante tener en cuenta que no necesariamente es sinónimo de neutralización o de neutralizar y de compensar, porque la descarbonización a nivel de problemática, de este problemático cambio climático busca reducir las emisiones de una organización, de un país o de una industria en particular, ¿sí? Es decir, son todas aquellas medidas que se toman para reducir esas emisiones. Mientras que cuando hablamos de neutralizar, en realidad son aquellas medidas que remueven dióxido de carbono atmosférico y por lo tanto yo estoy afectando ese balance, es decir, estoy fijando dióxido de carbono de alguna manera, ¿sí? Y compensar es básicamente ayudar a reducir a otras organizaciones o a otras locaciones que estén fuera de mi organización. Sin embargo, a pesar de que son conceptos similares que por ahí prestan a confusión pero que son relativamente diferentes, estas tres medidas, tanto la descolonización, la neutralización como la compensación, se pueden aglutinar dentro de los que llamamos nosotros como mitigación, ¿sí? Y bueno, y un poco hablando de esta descarbonización, bueno, ¿cuáles son las medidas o los instrumentos que puede adoptar una industria o una organización para poder lograr esta descarbonización? Primero, la implementación de energía renovable autoproducida, es decir, dentro de mi establecimiento, instalar paneles fotovoltaicos, que es lo que más se utiliza para que me produzca mi energía y que yo pueda consumir esa energía de forma directa. Ahí no solamente estaríamos evitando las reducciones por consumo eléctrico de red, sino también todas aquellas emisiones que tienen que ver con el transporte, la distribución y el upstream de los combustibles que se quemaron para generar esa electricidad. Esa sería como la medida más que se prefiere, ¿sí?
Pero existen otras medidas también, otros instrumentos que pueden ayudar también a descarbonizar a la industria, a una determinada industria, y a la larga, en definitiva, por un efecto de demanda, a la región y al país. Tiene que ver con los contratos con generadoras, que son los famosos contratos PPA, ¿sí? Que en realidad son contratos con una generadora que un cliente hace o con un consumidor que hace directamente con una generadora de energía renovable y que ese contrato garantiza de que esa generadora le va a proporcionar determinados megawatts hora o está en condiciones de generar, de proporcionarle determinados megawatts hora por año, ¿sí? Estos contratos tienen el beneficio de que son a largo plazo y por lo tanto sirven también para poder financiar toda esta estructura de producción de energía renovable. Y después el otro tipo de contratos son los con los proveedores, que son un poco parecidos a los contratos PPA, pero ahí aparece un actor intermediario que puede ser un proveedor de electricidad o una distribuidora, ¿sí? En donde ahí el contrato lo hace el proveedor con el generador de electricidad y el que demanda la energía renovable a partir de un consumidor lo hace a través de este proveedor de electricidad, ¿sí? Y otra herramienta o otra medida interesante tiene que ver con los certificados de tributos energéticos, ¿sí? ¿Qué sería eso? También es un contrato que se establece con la generadora de energía renovable, pero acá lo que se pone en juego no es o no se compra directamente una unidad energética, sino un atributo de renovabilidad. Es decir, es un contrato que a mí me asegura que al yo adquirirlo, me asegura que lo que yo consumo de red, ¿sí? Eléctrica, tiene un atributo de renovabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, esa generadora produce energía renovable, la inyecta al sistema eléctrico nacional y esa electricidad después forma parte de esa oferta total de esa red. Con ese pequeño certificado yo me garantizo de que lo que yo esté consumiendo o lo que yo haya adquirido con ese certificado proviene proviene digamos, de esa generadora. ¿Cuál es la diferencia con los otros dos? Que acá yo no estoy comprando directamente energía, sino lo que estoy comprando es un atributo de renovabilidad. Por tanto, ahí tengo un doble gasto, porque además de la factura o lo que yo tengo que gastar para efectivamente tener la electricidad que estoy consumiendo, tengo que pagar el atributo de renovabilidad de esa electricidad que estoy consumiendo. Bien, ahí creo que Gustavo. Sí. Bueno, ahora yo voy a seguir con un poquito con lo que es energías renovables. Veíamos que las energías renovables podrían ser una medida para mitigar esto, lo del cambio climático. Y acá yo le traigo una gráfica que presenta tomada de Lirena, donde analizamos varios años la evolución de las energías renovables a lo largo de los años. Y vemos que desde el 2013 al 2020, la participación de las energías renovables, hablando de potencia, a nivel mundial, han superado a lo que es la participación o crecimiento de las energías fósiles más la nuclear. Es decir, que el mundo está apostando, está yendo dentro de esta transición energética, está yendo hacia lo que es las energías renovables. La siguiente, Dimitri, por favor. Bien, ahora vamos a ver qué pasó o qué pasa con las energías renovables en el mundo y en Argentina. En el gráfico este de la izquierda podemos ver donde presentamos el mundo, podemos ver que hay un crecimiento de la energía eólica y la energía solar. Si estamos hablando que en el eje de la SI tenemos la producción o generación de energía eléctrica. Después, en el gráfico de la derecha, podemos ver qué es lo que ha pasado en Argentina con las energías renovables. Todos estos gráficos son tomados del IRENA, del Instituto IRENA. Podemos ver en Argentina que hay un fuerte crecimiento de lo que es la energía eólica. Esa energía eólica, en el lapso este de tiempo que estamos analizando, ha crecido o se ha multiplicado por 17. La siguiente, por favor. Bien, acá tenemos lo que está pasando con la energía solar en el mundo y en Argentina.
Acá si nosotros vemos qué es lo que ha pasado con la producción de energía eléctrica a través de la fuente renovable solar en el mundo, podemos ver que tiene un franco crecimiento y que se ha multiplicado en el periodo analizado por 12 o 13 prácticamente. Y si vamos a la Argentina, tomamos a la Argentina, qué es lo que ha pasado en los últimos años con la energía solar, podemos decir que la energía solar en el año 2022 se ha multiplicado prácticamente por 300 veces o un poco más, tomando como referencia el año 2012. La siguiente, Dimitri. Muchas gracias. Bueno, ahí, ahora lo que vamos a ver, nosotros estamos presentando un estudio de caso, estamos hablando de que las energías renovables, que la energía solar nos puede ayudar en la descarbonización o si quieren decir, en bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Tomamos una finca de Tucumán que cosechan limones, plantan limones, y ellos para poder regar esas plantas usan bombas de pozo profundo. Para alimentar esas bombas de pozo profundo toman energía de la red. Entonces acá el propietario de esta finca necesita o nos pidió que presentemos una alternativa con energía solar. La siguiente. Buenísimo. Bueno, acá esta finca está ubicada en al noreste de Tucumán, en la localidad de Burruyaco. En este mapa que le estoy presentando arriba, ustedes podrán ver que es de Global Solar. Ahí podemos ver la energía que hay por metro cuadrado en esa región. Acá donde tenemos el puntero marcado, podemos decir que tenemos aproximadamente 1900 kilovatios hora por metro cuadrado. Si analizamos un poquito más ese mapa y nos vamos hacia la izquierda, es decir, hacia el oeste de la Argentina, al oeste de Tucumán, podemos ver que se convierte en más rojo el mapa ese. Quiere decir que tenemos ahí más energía por metro cuadrado. Ahí prácticamente llegamos a los 3000 kilovatios hora por metro cuadrado. En esa región ya estamos en la zona de Catamarca y Salta. Pero bueno, volvemos a lo que es la finca de nuestro estudio de caso. Esta finca usa para el riego 5 bombas, tiene una potencia instalada de 310 HP. Esas 5 bombas consumen anualmente 402.940 kilovatios hora anuales. Y el propietario nos pidió que le presentemos una propuesta donde podamos reducir ese consumo que él está tomando actualmente de la red a través de un sistema solar. La siguiente, Dimitri, por favor. Bien, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta fue, en una primera etapa, instalar un kit fotovoltaico de 100 kilovatios, que está compuesto por 224 paneles de 550 vatios cada uno. Ese kit fotovoltaico que es de 100 kilovatios, va a generar anualmente 149.743 kilovatios hora. Esa generación de los paneles solares, esa generación limpia, representa el 37% del consumo total anual de la finca. Esta finca en una segunda etapa podría instalar un kit de iguales características, ya que lo podemos ir haciendo gradual, como también explicaban en las charlas anteriores. Y para que tengamos una dimensión de lo que está generando este kit solar, estos 149.743 kilovatios hora, representan el consumo anual de 42 hogares aproximadamente. Ujú. La siguiente, bueno, ahora como hablábamos, estábamos diciendo que la energía solar es una energía limpia y que puede desplazar a los combustibles fósiles y que ayudan a evitar lo que es la emisión de gases de efecto invernadero. Acá traemos un ejemplo práctico de cómo calcular las emisiones que estamos evitando al reemplazar esa energía que antes tomábamos de la red, ahora la vamos a estar tomando desde los paneles solares. Entonces, esas emisiones evitadas de CO2 se calculan.
una manera de calcular es este factor Fe, que es el factor de emisiones evitadas, lo multiplicamos por la energía eléctrica que generan los paneles solares. Este factor de emisiones evitadas lo tomamos al que publica Camesa, que para agosto del 2024 publicó que la red argentina de electricidad genera 0,22 toneladas de CO2 por megavatio hora. Entonces, a ese coeficiente 0,22 lo multiplicamos por la energía que generan los paneles solares y vamos a tener las emisiones evitadas anual, que en nuestro caso de estudio estamos evitando con este kit solar 32 toneladas de CO2 por año. Para que tengamos una idea qué es lo que representan esas 32 toneladas de CO2, es lo que aproximadamente generan 10 argentinos en el año Ujú. de huella de carbón. La siguiente, bueno, y acá con Dimitri estamos planteando estas preguntas disparadoras. Si somos conscientes que estamos atravesando un cambio climático, que es lo que venimos charlando, si cree que en Argentina podrá cumplir su compromiso para reducir sus emisiones a 351 megatoneladas de CO2 equivalente, ¿cómo podría usted contribuir? ¿Cómo podemos contribuir nosotros a reducir las emisiones de CO2 en el día a día en la ciudad, en su ciudad o en su trabajo? ¿Y cuáles creen que podrían ser los escollos para acceder y efectivizar medidas de descarbonización? Las dejamos como para que podamos intercambiar ideas con estas preguntas disparadoras. Y bueno, acá están Buenísimo, la, la bibliografía que hemos utilizado. muy bien, me gustó, buenísimo. Estoy verificando el factor de emisión. ¿Por qué tomaste el factor de emisión promedio de toda la generación? Ah, sí, 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 porque ahí Camesa publica el que es de toda la red eléctrica y si no, después tiene de lo que es solo térmica. Yo tomé directamente de toda la red eléctrica, donde entra la importación, inclusive. Sería lo que se llama la del mix eléctrico, algo así, ese factor. Claro, sería de Sí. todo lo que es generación en Argentina, incluida, y toma también las renovables ahí, en ese factor de emisión. Por qué lo está tomando así? Y yo lo dejo picando, yo lo dejo picando. Como, ¿por qué tomás ese y no tomás el de El carbono, térmico. el fósil, el térmico? El térmico únicamente. No, me gustaba este porque este está incluido todo lo que es la importación incluida, es toda la generación eléctrica argentina, toda la red eléctrica. Ujú. Bien, El, el factor térmico, que es el que publica el Ministerio de Energía, está contemplando la oferta o sea, la oferta de electricidad generada por la combustión de gas natural y la importación, ¿sí? Es un factor parcial porque en realidad no está tomando toda la oferta de electricidad. De hecho, cuando uno accede al documento y que te explica el cálculo y demás, es fácil rastrear la fórmula y toma solamente la térmica. Ese factor de bien. 0,42, sin embargo, está bueno utilizarlo. No para este caso de estudio, porque en este caso, a ver, ¿qué se entiende? Se entiende que esta finca estaba tomando electricidad de la red, ¿sí? Y la red tiene una proporción renovable, ¿sí? Y que está contemplada en ese factor. Sin embargo, el otro factor creo que es bastante interesante para poder utilizarlo y hacer un cálculo similar para poder estimar las emisiones que reemplazarían este tipo de energías renovables en relación a lo convencional, ¿sí? Que es, digamos, la parte más importante de la matriz eléctrica argentina, que es la parte térmica, que es la parte convencional que se le llama. Y que se utiliza mucho también para si uno quiere hacer proyectos de bono de carbono y créditos de carbono, es el factor que tiene que utilizar, porque en definitiva lo que queremos hacer con la energía renovable es transicionar, es decir, reemplazar esa energía convencional por energía limpia, y por tanto ese reemplazo implica que las emisiones generadas por combustión de combustibles fósiles
van a ser reducidas. Y por eso ese factor de 0,42 o 0,43, que es el que publica el ministerio, es interesante para ese tipo de cálculos. Y después lo Bien, otro que yo Dimitri, quería... lo- bien, sí, bien, está bien, está bien. Gustavo, en el cálculo Sí, este, y a vos te va a convenir más, sí, lo que dice Dimitri tiene razón, digamos. A ver, la energía renovable buena desplaza la mala, para tomarlo así, ¿sí? Entonces, cuando sí, uno ujú, calcula factor de emisión, no tiene en cuenta el mix total, porque en el mix total vos estás poniendo las hidráulicas, estás poniendo, pero vos, digamos, lo que querés hacer con la renovable, justamente desplazar la más emisiva, y en este caso sí, son las térmicas. Entonces, cuando ujú, vos calculás el factor de emisión, no hay que tener en cuenta el mix renovable, sino hay que tener en cuenta el que vos estás desplazando, ¿sí? Y eso, digamos, tiene fundamento teórico, ¿se entiende? Entonces, cuando vos vas a per- vender un proyecto de esto, este proyecto, digamos, primero la presentación está excelente, plantear un ejemplo que está muy bueno, eh, acá yo pondría el factor de emisión térmico. Entonces, ah, como dice Dimitri, cuando vos lo vas a canjear, por ejemplo, porque no estamos valorizando todavía carbono evitado, cuando vos querés canjear por un bono, ¿sí? Si vos le ponés el otro valor es más del doble, porque está, es el digamos, doble, sí, porque arriba cero, es ¿se 0,42, entiende? 0,43 creo. Sí, ¿Sí? Hoy, ujú. a veces yo te digo, hoy en septiembre estuvo, acá tengo la mezcla. A ver qué me dice 0,46. Septiembre 2022, septiembre 2024, 0,43. Ujú. ¿Sí? sí, 0,43 tonelada por megawatt hora. Igual Es el valor. ese factor, ¿Eh? igual ese factor está bueno para hacer como este estudio o este análisis. Pero en términos de, si uno quiere medir la huella de carbono de una organización, tiene que usar el de Camesa o hacer un cálculo con los datos de Camesa. ¿Por qué? Bueno, porque incluso el mismo ministerio te dice en un cuadrito abajo que dice que hay que reconsiderar ese factor del que te ofrece el ministerio, que es 0,43, en el caso de que se quiera calcular huella de carbono organizacional, porque no está incluyendo la matriz renovable. Pero sí está bueno para justificar esta transición energética, es decir, yo con paneles solares genero tanto y evito tanto y por tanto yo estoy evitando que la industria eléctrica emita tanto, ¿sí? Claro, Y pero después cuando vos otro, estás mostrando, ¿se sí, entiende, digamos, el punto este, el resto de los participantes? ¿Sí? Cuando uno quiere mostrar, porque este concepto es fundamental cuando estamos hablando acá de dióxido desplazado, ¿sí? ujú, exacto. Lo que uno tiene que mostrar es, ¿qué estamos desplazando acá? Acá lo que estamos desplazando es la más emisiva, ¿sí? Estamos desplazando la térmica. Ujú, Entonces, y lo que vos decís, Dimitri, lo que tenés que mostrar acá, el 0,43 para septiembre, digamos, ¿sí? Porque si vos lo vas a canjear por un bono, decís, che, mi panel fotovoltaico te está desplazando lo térmico, claro, ¿sí? sí, pero exacto. yo acá en el ejemplo este era más que nada porque lo tomaba No, está la bien, red está bien. completa. Sí, está bien, Gustavo, pero vos que sos vendedor de paneles, que sos vendedor de paneles, ¿se entiende? Vos le sí, che, mirá, Claro, esto acá, si lo tenés que canjear por un bono, te da el bono por 0,43, no por 0,22. ujú, Totalmente ¿Sí? tomado. ¿Se Perfectamente. entiende? Sí, 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 vos vas a vender, vos le vas a vender, vos no le vendés el panel, vos le vendés la solución de triple solución. impacto. ¿Sí? Bien, me Buenísimo. gustó. Preguntas. ¿Somos Vale la conscientes que estamos información. atravesando un cambio climático? Bien. Vale el comentario, José, gracias. ¿Sí? Yo le metería lo más alto posible. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Y sí. lo adaptaría, lo llevaría también ahí a la zona de Catamarca, Jujuy, Tucumán, pero claro, Es impresionante lo que es Catamarca y Salta. Yo tenía una bien, consulta, José. Ahí muchachos, ahí en los cuadros de incremento de generación de este tipo de tecnología, o este tipo de generación, hablaba de giga, me parece que es mucho, 3000 gigas de
incremento, donde están los cuadritos de nivel mundial y nivel argentino. Fíjate, sí. El El gigavatio, anterior, ahí. Acá que dice gigawatt, ¿es así? sí, gigavatio, sí, esto es sacado de Lirena. Abajo está, y ya si querés te los mando. No, eh, no, no, está bien, pero me al- llama la atención la magnitud del incremento, 3.000 Es, gigas. im- sí, sí, es impresionante, digamos, la participación solar y eólica a nivel mundial son las industrias las renovables que más han crecido. Y esto está tal cual sacado del IRENA, puesto acá directamente. Abajo está el link de donde lo puedes sacar. Está muy bueno las publicaciones. Está bien.